vamos a ver el tema equilibrio de solubilidad. Este es un tema corto, pero es muy importante. Así que vamos a comenzar. Nosotros vamos a empezar a ver un tipo de equilibrio llamado equilibrio iónico que se diferencia del equilibrio que vimos hasta ahora. Nosotros habíamos visto un equilibrio molecular donde hay presencia únicamente de moléculas, es decir, entre los reactivos y los productos, todos estaban en estado molecular. En el equilibrio iónico ahora tenemos la presencia tanto de moléculas como partículas iónicas. Entonces vamos a ver principalmente esto aplicado a sales en solución acuosa. Consideremos, por ejemplo, una solución saturada de cloruro de plata en contacto con el sólido. Es decir, si ven en la imagen, tengo un sólido y una solución saturada con los iones. Esta representación va a ser el cloruro de plata sólido que se disocia en sus iones. Se rompe acá el enlace, voy a tener un ion plata más uno, un catión y un anión. Yo puedo plantear la expresión de la constante de equilibrio, y esta constante de equilibrio va a tener una expresión que va a ser el producto de las concentraciones, como vimos, producto siempre sobre reactivo, el producto de las concentraciones de los iones, y no me van a aparecer los reactivos en la expresión, porque el reactivo es un sólido, y ya vimos que los sólidos no intervienen en la expresión de la constante de equilibrio. Entonces me aparece una constante que se llama Kps, K del producto de solubilidad, que la vamos a ver en muchos ejemplos donde tengo sustancias que son poco solubles en agua y que se disocian dando iones. Esta constante, el producto de solubilidad Kps, que no necesariamente la voy a encontrar en la bibliografía con esta PS, sino como cualquier otra constante de equilibrio. Como les decía, tiene la particularidad que es en el numerador van los iones y en el denominador no aparece nada. Entonces el producto de solubilidad de un compuesto es el producto de las concentraciones molares de los iones elevado a su coeficiente estequiométrico, como potencia elevado a su coeficiente estequiométrico. Y esto se llama producto iónico. ¿Por qué? Porque es el producto de los iones presentes en la solución. Nosotros vamos a trabajar, les decía, con equilibrio de solubilidad. Y voy a necesitar conocer valores de la constante esta de equilibrio, Kps. Sobre todo en aquellos ejercicios donde no me lo den. Entonces lo voy a tener que saber buscar yo, sacar. ¿De dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar del compendio de unidades. Si yo voy al índice del compendio de unidades, me encontraré en la segunda página que dice constante de equilibrio en solución acuosa, en la página 10. Así que en la página 10 me encuentro este tipo de tablas donde me aparecen un montón de equilibrios que no todos son Kps, son constantes de equilibrio en solución acuosa. Va a haber constante de acidez, constante de basicidad, puede haber alguna hidrólisis, de solubilidad, todas son constantes de equilibrio. ¿Cómo las voy a buscar? Como no aparecen con subíndice, yo voy a tener que saber si es de acidez, basicidad, de solubilidad. ¿Cómo las voy a buscar? Les decía, las voy a buscar en función del catión metálico. Están ordenadas alfabéticamente en función del catión metálico. Es decir, la plata va a ser la primera en la A, por ejemplo, en la primera parte de la tabla. Cuando yo busque acá constantes de solubilidad, Kps, o de producto de solubilidad, puede ser que algunas no la encuentre. ¿A qué se puede ver que no la encuentre? Dos motivos fundamentales. Uno, que la especie sea muy rara, cosa que es difícil que le hagamos buscar algo raro, y la otra es porque la especie es muy soluble. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el Kps del cloruro de sodio, no lo voy a encontrar porque el cloruro de sodio es una sal muy soluble y está totalmente disociada. Entonces, lo primero que yo necesito saber es cómo expresar para una determinada sustancia, una sal que yo la disuelva, puede ser una sal, como acá en la imagen se ve un hidróxido, una especie iónica que yo la disuelva en agua, cómo expresar el equilibrio en sus iones, es sólido en equilibrio con sus iones. Entonces, fíjense, el primer ejercicio de esta aplicación dice,
Para la siguiente especie insoluble planteé el equilibrio de disociación, la expresión del KPS. Y después me dice, busca el valor de sus KPS, numérico, el valor numérico. Entonces, es fundamental saber cómo plantear la disociación de estas sales en agua, de esta sal en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hago? El fluoruro de calcio que se disocia se rompe acá en el enlace iónico, calcio y fluoruro. Este 2 me va a indicar la cantidad de iones fluoruro, también me indica el número de oxidación del calcio. El subíndice del calcio me está indicando el número de oxidación del flúor. Como veo acá, en este compuesto hay 2 flúor y un calcio. 2 flúor y un calcio. Y tengo iones. Iones en solución acuosa. La constante de equilibrio KPS es la concentración de calcio por la de fluoruro al cuadrado. Concentración de los iones elevado a su coeficiente estequiométrico. Bien, me dice, cuando termine, busque el valor de su KPS. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy al apéndice de datos en la página 11. Voy a encontrar acá, ordenada en la C de calcio, alfabéticamente, el valor de la K de equilibrio. Fíjense que no tiene unidad, dicen K de equilibrio. Yo tengo que saber que como un sólido que se disuelve en iones, se disocia en iones, es KPS. Entonces, coloco el valor, tengo el valor. Esto es para que se acostumbren a buscar datos en el apéndice de datos, porque no siempre me los van a dar. La segunda, hidróxido férrico. Se rompe acá, entre el hierro y los oxidrilos. Tengo el ion de hierro actuando con 3 y 3 grupos OH, 3 oxidrilos. Me tengo que asegurar siempre de que la suma de cargas me tiene que dar 0. 3 positivas con 3 negativas me da 0. Las soluciones no se cargan eléctricamente. Planteo la expresión del KPS y me voy, como dice acá, a buscar el valor numérico del KPS. Entonces me voy a la página 12. En la página 12 encuentro acá el hierro, debo buscar con cuidado, tengo que tener cuidado de no confundirme con los estados de oxidación. Encuentro que el hidróxido férrico o hidróxido hierro 3 posee esta constante de equilibrio. Entonces la escribo, tengo la constante de equilibrio. Y así sigo. La próxima especie va a ser el fosfato de plomo 2. Entonces al fosfato de plomo 2 lo disocio en plomo y en iones fosfato. El KPS va a ser el producto de la concentración de plomo elevado al cubo, porque acá está afectado a 3, por la concentración de fosfato al cuadrado. Es decir, el fosfato está acá en un coeficiente 2, pasa a ser el exponente. Y nuevamente, no lo voy a hacer, me voy a la página 13 abajo, voy a encontrar el valor del KPS. Y ese valor del KPS me va a decir que 3 por 10 a la menos 44, muy insoluble. En forma similar, trabajo con el carbonato de plata. Carbonato de plata que se disocia en plata y carbonato. Repito, esto es muy importante para que practiquen, porque muchas veces el error está en cómo plantean la disociación. Tienen que acostumbrarse a saber disociar las especies, plantear la expresión en forma correcta, y si es necesario saber buscar en el apéndice, como en este caso en la página 10, encuentro la constante de equilibrio. Como dice ahí, el coeficiente de cada ion en la ecuación es igual al subíndice en la fórmula del compuesto. Bien, vimos cómo plantear la disociación, cómo expresar su KPS. Necesito diferenciar entre solubilidad y KPS, aunque solubilidad ya lo hemos visto. Hemos visto que la solubilidad de una sustancia es la cantidad que se disuelve para formar una solución saturada. Por supuesto, a una determinada temperatura, ¿no? Y esa solubilidad tiene distintas formas o unidades en cómo expresarse. Nosotros lo más común es que trabajemos en moles por litro, pero por ahí el problema me puede decir que lo exprese en gramos por litro o en la unidad que se le ocurra. Esto es solubilidad, que fue un tema que vieron hace poco. ¿Qué es el producto de solubilidad? La constante del producto de solubilidad, o KPS, es la constante de equilibrio para un equilibrio particular entre un sólido iónico y su disolución saturada.
Y como todas las constantes, como vimos en la última unidad de equilibrio químico, no tienen unidades. No tienen unidades. Y de esta forma, en este caso particular, el KPS me va a estar dando una idea de cuánto se disuelve, si es mucho o poco lo que se disuelve para formar una solución saturada. Nosotros vimos solubilidad, vemos lo que es producto de solubilidad, tenemos que saber cómo se relacionan estos dos conceptos, sobre todo para la resolución de ejercicios. Cuando yo necesito conocer el valor de un KPS de una determinada sustancia, estos KPS se determinan experimentalmente. Nosotros tenemos una tabla donde busqué esos valores, pero esa tabla se construyó haciendo la determinación en forma experimental. ¿Y cómo se hace? De la siguiente forma. Dice, se agrega una cantidad conocida de cromato de plata sólido en agua pura a 25 grados. Dice, parte del sólido permanece sin disolverse en el fondo del matraz. Recuerden que son especies poco solubles. Entonces, agrego una cantidad importante, pesada, cuya masa conozco, una parte se va a disolver, tengo un sólido, lo agrego, una parte se va a disolver y otra va a quedar en el fondo. Va a ser una solución saturada con fase sólida y se va a establecer un equilibrio dinámico entre los iones y el sólido sin disolver. Dice, la mezcla se agita varios días para asegurarme de que se disuelva lo que se tiene que disolver. Y dice, posteriormente se filtra y se pesa el filtrado. Es decir, yo filtro, cuando yo filtre me va a quedar un sólido retenido en el papel de filtro y el líquido va a pasar. Este líquido va a ser una solución saturada de cromato de plata, que por ahora no me interesa. Para hallarla acá no me interesa. ¿Qué es lo que hago? Establezco la diferencia de masa entre lo que puse inicialmente acá adentro y lo que quedó sin disolverse. Y esa masa yo la voy a transformar en moles. Entonces tengo cuántas moles se disolvieron del cromato de plata. Fíjense, es bastante sencillo. Entonces, calculo la masa molar del cromato de plata y con la masa molar y la masa que yo sé por diferencia de pesada que se disolvió, calculo las moles por litro, porque están disueltas en un litro, que se disolvieron en esta solución. Y me dio que son 6,5 por 10 a la menos 5 moles. Repito, por litro. Planteo la expresión de la constante, y la constante de equilibrio me dice que por cada mol que se disuelve de esto voy a tener 2 moles de este y 1 de este. Nosotros cuando vimos equilibrio decíamos, como no sabíamos cuánto se formaba de cada uno, decía X y 2X. Pero en este caso, como son sólidos que se disuelven hasta tener una solución saturada, lo voy a llamar S. Es decir, de este voy a tener una cantidad que le llamo S y de este el doble que le llamo 2S. Teniendo esto, ¿qué es lo que hago? Me voy a la expresión del KPS y reemplazo cada una de las concentraciones, así como hacíamos en el equilibrio químico por las X, acá por las S. Y me encuentro con que llego a esta expresión, donde el KPS es 4S al cubo. Fíjense lo importante, independiente de lo que me pida este problema, tengo una relación entre el KPS y la solubilidad. Si me dan el KPS, yo puedo despejar la solubilidad. Si me dan la solubilidad, puedo hallar el KPS, como en este caso. Tengo la solubilidad y hallo el valor numérico del KPS. Y repitiendo esta operación para distintas sustancias, tendría una tabla con los distintos KPS para las distintas sustancias. Así como vimos cómo se determina prácticamente un KPS, que también me serviría para hacerlo numéricamente, la resolución de ejercicio, vamos a ver cómo puedo usar el KPS que tengo tabulado para hallar la solubilidad de esa sustancia. Entonces, por ejemplo, dice hallar la solubilidad en gramos por litro, me están pidiendo del carbonato de magnesio, sabiendo que su KPS vale 2 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Planteo el equilibrio de disociación,
Inicialmente no hay nada en los iones porque son cuánto se me disuelve en agua. Acá no lo aclara, pero estamos hallando la solubilidad en agua. Las constantes de equilibrio que yo tengo tabuladas son constantes de equilibrio en fase acuosa. En este caso, por cada mol que se disocia el carbonato, me va a dar una mol de magnesio y una mol de carbonato, es decir, igual cantidad. Como no se disuelve una mol, sino que se disuelve la solubilidad, voy a tener S y S moles por litro de cada uno de ellos. Planteo la expresión, reemplazo, y en este caso voy a ver que el KPS es la solubilidad al cuadrado. Como me piden cuál es la solubilidad no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de KPS. Hallo numéricamente y eso me va a dar 1,41 por 10 a la menos 4 molar. Es muy importante que se acuerden de colocarle unidades. Suelen dejar el valor numérico adimensional y las solubilidades tienen unidades. Y la unidad que me sale del KPS es molar. En el problema me pide expresarlo en gramos por litro, entonces tendré que buscar la masa molar del carbonato de magnesio y con la masa molar calculo cuántos gramos por litro se me disuelven. Como ven, son valores pequeños. ¿Por qué? Pues son compuestos insolubles. Y hay algunos que son mucho más insolubles que esto. Conociendo el producto, el KPS, y si me dan la concentración de uno de los iones, yo puedo hallar fácilmente la concentración del otro. ¿Por qué? Porque según la expresión, el producto de las concentraciones siempre es constante si yo no modifico la temperatura. Entonces, si yo tengo que disuelvo carbonato de magnesio, voy a tener una determinada cantidad de magnesio e igual de carbonato. Y siempre el producto de estas dos concentraciones me va a tener que dar 2 por 10 a la menos 8. Cuando proviene de la disociación del carbonato de magnesio, las cantidades son iguales, pero yo puedo agregar por un lado carbonato y por el otro lado el magnesio. Entonces, estas concentraciones no tienen por qué ser iguales. Yo puedo aumentar la concentración de carbonato, pero si yo aumento la concentración de carbonato, la de magnesio debe disminuir de forma tal que el producto de las dos siempre me va a dar 2 por 10 a la menos 8. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la máxima concentración de iones magnesio que podría agregar a una solución 10 a la menos 3 molar en iones carbonato? Entonces, tengo la expresión del KPS, tengo su valor numérico, ¿y qué más conozco? Conozco uno de los datos. Conozco la concentración de uno de estos iones, por lo tanto, la del magnesio, no puede ser cualquier valor. Tiene que ser un valor tal que multiplicado por el 1 por 10 a la menos 3 me dé este valor. Entonces lo despejo y fíjense, fácilmente yo puedo calcular qué concentración de magnesio me soporta esta solución sin que ocurra precipitación. La solubilidad de estos compuestos poco solubles va a depender de muchos factores. Nosotros ya hemos visto, cuando vieron disoluciones, distintos factores que influyen en la solubilidad, dependiendo de la naturaleza del soluto, el solvente. Ahora, también vimos la temperatura, que es la primera que aparece acá. Aparecen un montón de otros factores que pueden influir en la solubilidad, como el efecto del ion común, el pH, la formación de iones complejos, el anfoterismo, la formación de otros compuestos, puede ser que haya compuestos que intervengan en una redox. Es decir, son muchas las causas que pueden influir en la solubilidad de una sustancia de estas que estamos viendo, pero en esta asignatura la única que vamos a ver es el efecto del ion común. Los otros no lo vamos a tener en cuenta. Sí lo veremos en la próxima materia que la tengan de química inorgánica. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver cómo influye un ion común en la solubilidad. Si yo pienso en el Chatelier, ya tengo que tener una idea que la solubilidad va a disminuir si hay algún ion común. Pero la intención es ver cómo influye y por qué. Supongamos que tengo un equilibrio fluoruro de calcio. La presencia que yo agregue, ya sea de iones fluoruro
o de iones calcio, por lo que sea, por cualquier especie que me provea calcios extras o fluoruro, va a hacer que este equilibrio se desplace hacia los reactivos. ¿Por qué? Por el Chatelier. Si agrego producto, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Si ustedes se fijan acá a la derecha, existe una tabla, hay una gráfica de solubilidad del fluoruro de calcio en función de la concentración de fluoruro de sodio. A medida que aumenta la concentración de fluoruro de sodio, la solubilidad disminuye. Entonces, cuando yo disuelvo en agua, voy a obtener un determinado valor. Si yo disuelvo en una solución o agrego un ion común, la solubilidad sobre que estos compuestos tienen baja solubilidad va a ser menor aún. Ahora bien, ¿cómo lo calculo? Para calcularlo, veamos el siguiente ejemplo. Dice hallar la solubilidad del fluoruro de calcio en agua, en una solución 0,1 molar de fluoruro de sodio y en una solución 0,1 molar de nitrato de calcio. Bien, entonces, primero planteo la expresión. Voy a hallar la solubilidad en agua, como veníamos trabajando hasta ahora, siempre en agua. Planteo la disociación, el KPS, y digo, bueno, inicialmente no hay nada en los iones. Cuando se llega al equilibrio de calcio va a haber una determinada cantidad que es la solubilidad y de fluoruro el doble. Porque de iones fluoruro en la disociación no tengo el doble. Me voy a la expresión del KPS y reemplazo cada una de las concentraciones por el S y por 2S. Me queda la expresión que 4S al cubo es 3,9 por 10 a la menos 11, de donde puedo sacar la solubilidad expresada en moles por litro. Es decir, que en agua se me disuelve, por supuesto, a una determinada temperatura, se me disuelven 2,14 por 10 a la menos 4 moles por litro. Bien, ahora me dice el inciso B en una solución 0,1 molar de fluoruro de sodio. Entonces, ¿en qué me cambia? Me cambia que el fluoruro de sodio es una sal, si yo la busco en el apéndice, no la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque el fluoruro de sodio es una sal muy soluble que se disocia completamente. Entonces, cuando me dicen que tengo una solución 0,1 molar de fluoruro de sodio, en realidad lo que tengo es una solución 0,1 molar de fluoruro y 0,1 molar de sodio. El fluoruro de sodio se disoció completamente. Entonces esto ya me cambia el punto de partida, me cambia lo que es el inicio. Inicialmente yo ya en mi agua, donde voy a disolver el sólido, ya tengo fluoruro con una concentración 0,1 molar. Entonces cuando se llega al equilibrio, la concentración de fluoruro va a ser la que había inicialmente más la que provenga de la disociación. Me voy nuevamente a la expresión de la constante de equilibrio y acá cambió. ¿Por qué cambia? Porque la concentración ahora de fluoruro es 0,1 más 2S. Pero, se complica esto si lo tengo que resolver, pero hago una siguiente simplificación. Fíjense, anteriormente en agua la solubilidad me había dado del orden de 10 a la menos 4. Yo dije que por el Chatelier ahora la solubilidad va a ser menor. Entonces a 0,1 le estoy sumando un número mucho más chico que 2 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, puedo despreciar lo que provenga de la disociación, lo cual me favorece la resolución del ejercicio. Y fíjense, la solubilidad ahora se redujo a 3,9 por 10 a la menos 9. Muchísimo menos soluble debido a la presencia de un ion común. Similar forma de resolverlo para el caso de que exista una solución 0,1 molar de nitrato de calcio. Pasa lo mismo, el nitrato de calcio es una sal muy soluble, todos los nitratos son solubles, están totalmente disociados. El nitrato y calcio, es decir que una solución 0,1 molar de nitrato de calcio va a ser 0,1 molar en calcio y 0,2 molar en nitrato. Me interesa el calcio. Entonces, al igual que pasaba en el caso anterior, pero ahora sobre el calcio, me voy a encontrar que inicialmente hay una concentración 0,1 y cuando se llega al equilibrio van a estar los 0,1 más lo que provenga de la disociación.
planteo la expresión, nuevamente desprecio el S frente a 0,1 y voy a obtener la nueva solubilidad. 9,8 por 10 a la menos 6. Nuevamente veo que la solubilidad disminuyó con respecto a lo que era la solubilidad en agua. Lo cual, como les decía, la presencia de ion común desplaza el equilibrio hacia los reactivos, va a ser menor la cantidad de sólido que se va a disolver en sus iones. Entonces, de esta forma, fácilmente puedo calcular la solubilidad en presencia de distintos iones comunes. Es decir, tienen que ser iones comunes. Fíjense que al nitrato no lo tuve en cuenta, al sodio no lo tuve en cuenta. El producto iónico es un dato muy importante y me sirve para saber si alguna sustancia va a precipitar o no. En función de ese producto iónico, yo puedo saber si una solución está concentrada, diluida o saturada. Cuando la solución está saturada, el producto iónico va a ser igual al KPS. Recuerden que el producto iónico, como el nombre lo dice, es el producto de los iones. Si el producto iónico es igual al KPS, tengo una solución saturada sin fase sólida. Podría ser que el producto iónico sea menor que el KPS. Entonces, como se ve en la imagen, tendría una solución diluida. Y puede darse el caso contrario, que cuando llega el producto iónico, me dé ese producto iónico mayor que el KPS. Entonces tengo una solución sobresaturada, la cual es inestable, y eso me va a indicar que el exceso de iones va a precipitar. Se tiene que formar un precipitado. Por consiguiente, como dice, se puede utilizar este producto iónico para saber si se va a formar un precipitado, por ejemplo, cuando mezclo dos soluciones. Yo puedo predecir si va a ocurrir o no precipitación al mezclar dos soluciones. Supongamos el siguiente ejemplo, y es el último tipo de problema que vemos. Dice, se mezcla en 200 mililitros una solución de cloruro de bario con 600 mililitros una solución de sulfato de potasio. Y si se formará precipitado, suponer volúmenes aditivos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es intentar saber qué puede precipitarse cuando mezclo esas dos especies. Entonces, primero voy a plantear la ecuación molecular. Es decir, cloruro de bario más sulfato de potasio, que me da sulfato de bario más cloruro de potasio, que son reacciones de doble sustitución o metátesis. No es otra cosa que el bario que está acá unido al sulfato, los potasios vienen para este lado. Bien, tengo dos productos. ¿Cómo puedo saber si alguno de ellos tiene posibilidad de precipitar? Es decir, si alguno de ellos es insoluble. Debo volver, irme a mi apéndice, buscar las KPS y ver si las encuentro es porque es insoluble. Si no la encuentro, la escribo disociado. Es decir, voy a plantear ahora la ecuación iónica. Busco el cloruro de bario, no lo encuentro, lo escribo disociado. Busco el sulfato de potasio, no lo encuentro, lo escribo disociado. En general, los reactivos van a estar disociados. De los dos productos, el cloruro de potasio no lo encuentro, por lo tanto lo escribo disociado, y si voy a encontrar el sulfato de bario, entonces, de existir posibilidad de que precipite, el que va a precipitar es el sulfato de bario. Bien, ahora, ¿cómo voy a saber si precipita o no? Por lo que le decía, tendré que llegar a calcular el producto iónico. Pero para eso, lo primero que tengo que hacer es determinar las concentraciones iniciales de cada uno de los iones. Entonces, el cloruro de bario, le decía, es una especie soluble totalmente disociada. Si yo tengo una solución 4 por 10 a la menos 3 molar de cloruro de bario, en realidad lo que tengo es una solución 4 por 10 a la menos 3 molar de bario, el doble de cloruro, y algo similar con el sulfato de potasio. Se disocia completamente y voy a tener una concentración de sulfato 8 por 10 a la menos 3 molar. Es decir, los que realmente me interesan son el sulfato del bario, porque son los que van a reaccionar. De todas formas, tengo en cuenta los otros por si me piden cuánto me quedan en solución. Bien, pero estas son las concentraciones de los iones
antes de mezclarlos. Yo ahora, como dice acá, mezclo 200 mililitros con 600, es decir, que los voy a llevar a 800 mililitros. Entonces, por dilución, las concentraciones cambian. Voy a calcular esas concentraciones teniendo en cuenta que en este momento, antes de que precipiten, no voy a tener en cuenta la precipitación por ahora, sí voy a tener en cuenta la dilución. Entonces, la concentración de bario, que era 4 por 10 a la menos 3 molar en 200, lo llevé a 800, se me redujo. Obviamente, aumenté el volumen, se reduce la concentración. También la de cloruro. Lo mismo me pasa con el sulfato, que estaban en 600 y ahora lo llevé a 800. La dilución es menor, pero es dilución. Entonces ahora tengo las concentraciones de los distintos iones en el instante antes, como si yo pudiese frenarlo antes de que reaccione. Entonces ahora sí puedo calcular el producto iónico. El producto iónico va a ser igual a la concentración de bario por la de sulfato. El producto iónico, la de bario, es 1 por 10 a la menos 3, la de sulfato 6 por 10 a la menos 3, el producto me da 6 por 10 a la menos 6. ¿Qué tengo que hacer para saber si hay una precipitación? Ver si el producto iónico es mayor, menor o igual que el KPS. Busco en tabla el valor del KPS para el sulfato de bario, me encuentro con que el sulfato de bario tiene un KPS 10 a la menos 10. Entonces, siempre tengo que ver si el producto iónico es mayor, menor o igual que el KPS. En este caso, como el producto iónico es mayor que el KPS, ¿eso qué significa? Que va a precipitar. Esta solución precipita. Un ejemplo más, y con esto terminamos, más sencillo, y de paso repasamos esto. Dice, se mezclan 500 mililitros una solución, 10 a la menos 4 molar de nitrato de plata, con 500 mililitros una solución de cloruro de sodio, 3 por 10 a la menos 6. ¿Ocurrirá precipitación? Nuevamente, lo primero que hago es plantear la reacción entre estos dos reactivos y ver qué productos se pueden formar. Como les decía, por una doble sustitución o metátesis, cloruro de plata y nitrato de sodio. Si yo sé que todos los nitratos son solubles en disociación, no lo buscaría, pero recomiendo que hasta que quieran práctica y reconozcan la sustancia, busquen los distintos K en el compendio. Cuando los busco, como dice acá, solo encuentro el cloruro de plata, es decir, existe de estos dos productos uno solo que tiene posibilidad de precipitar en función de las cantidades que haya. Entonces, aquellas que no encuentro, las escribo disociadas, las que no encuentro sin disociar. Entonces ya tengo planteada cuál es la especie que puede llegar a precipitar. ¿Qué me queda por hacer? Me queda por hacer, como decíamos, calcular las concentraciones iniciales de cada uno de los iones. El cloruro de sodio es una sal muy soluble disociada, en realidad tengo una solución 3 por 10 a la menos 6 molar de cloruro, estoy hablando de antes de mezclarlos, y de nitrato 1 por 10 a la menos 4, que son los que me interesan. Bien, esa es la concentración antes de mezclarlo. Cuando los mezcle, si ustedes se fijan, a 500 le agrego 500, duplico los volúmenes. Eso que implica que las concentraciones se van a reducir a la mitad. Todas las concentraciones se me reducen a la mitad. Las que me interesan son la de plata y la de cloruro. Bien, ahora yo veo si va a ocurrir o no precipitación. Como les decía, necesito calcular el producto iónico. El producto iónico es la concentración de cloruro por la de plata. Eso me da 7 por 10 a la menos 11. Busco en tabla el valor del KPS del cloruro de plata y me encuentro con que vale 1,8 por 10 a la menos 10. ¿Qué significa eso? Que el producto iónico es menor que el KPS. Si el producto iónico es menor que el KPS, no precipita. Tendré una solución con iones presentes más o menos diluida, depende de la concentración, pero no va a ocurrir precipitación. Para el estudio de estos temas, ya saben, tienen la bibliografía que disponen en la página, cualquier otro libro que a ustedes les resulte cómodo, puedan conseguir mientras estudian los contenidos, no importa
de qué bibliografía usen. Tienen bibliografía suficiente. Y como les decía, es un tema corto, pero es muy, muy importante.